Vale, bon dia a tots i a totes. Us donem la benvinguda avui a un nou webinar sobre facturació electrònica. Aquest webinar s'emmarca dintre de les jornades Acelera Pime que organitzem des de la Cambra de Comerç de Valls i avui, com us he comentat, parlarem de què és el Verifacto, a què afecta i com ens hem de preparar. Així doncs, i sense menys preàmbuls, cedeixo la paraula al Víctor. Víctor, quan vulguis, bon dia. Molt bé, Yuki, molt bé, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir al webinar. Como comentaba Yuki, yo soy, bueno, me presento, soy Víctor, el director de la empresa Gestión Informática de Archivos. Estamos en Biles y tenemos ya una experiencia de más de 25 años en soluciones documentales. Y comentaros que desde hace un par de años somos partners del grupo Namirial, ¿vale? Un fabricante tecnológico. Y como comentaba Yuki, pues hoy vamos a hablar de Verifactu, ¿no? ¿Quién de vosotros en estos últimos meses no habrá oído hablar de Verifactu, ¿no? Que ya está todo el día sonando por ahí. ¿Qué es Verifactu? ¿Me va a afectar Verifactu? Si me afecta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tenéis a lo mejor una serie de dudas, ¿no? Que con el webinar de hoy lo que queremos, pues, una es despejaros todas esas dudas que tengáis, ¿vale? Comentaros también que desde GIA tenemos soluciones para cubrir las necesidades de Verifactu, ¿de acuerdo? Y el webinar de hoy lo queremos enfocar en los puntos claves, ¿no? De qué es Verifactu, ¿vale? Que cómo me va a afectar, si no cumplo con Verifactu, qué sanciones me pueden acarrear no cumplir con un sistema Verifactu. Y bueno, y para todo ello os va a hablar mi compañero Pablo Corrochano. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos Pablo días, es, Víctor. hola, Pablo es el experto en facturación electrónica del grupo Namirial y va a ser él el que os va a hacer esta presentación y resolver esas dudas que tengáis, ¿vale? Luego al final del webinar haremos una serie de preguntas, ¿vale? Todas aquellas dudas que tengáis nos las podéis lanzar y acabaremos con una pequeña demo, ¿no? de la solución que nosotros tenemos del grupo Namirial para cubrir con todas las necesidades de Verifacto, ¿vale? Bueno, Pablo, te cedo la palabra y gracias. Pues nada, gracias a ti, Víctor, y también, bueno, lo primero agradecer a la Cámara de Comercio, a Yuki en particular y tanto a Víctor por la parte de guía, la invitación. Como bien dice Víctor, bueno, mi nombre es Pablo Corrochano, soy el director comercial de la empresa Digital Technology en España, perteneciente a la multinacional experta en tecnología del grupo Namirial. Y la idea de hoy es básicamente intentar daros un poco de luz y aclarar algunas dudas sobre todo lo que está por venir con respecto al tema Verifacto en concreto. Básicamente me gustaría que al final de la sesión pues tuvieseis todos bien claro qué es Verifactu, cuándo se prevé que sea necesario, a quién afecta y también qué soluciones tenemos desde el Grupo Namirial para afrontar esta exigencia nueva, ¿no? Bien. Lo primero que me gustaría hacer es un poco porque con esto hay muchísima confusión, es hacer un pequeño resumen de lo que actualmente hay en España con respecto a soluciones de reporting y de facturación electrónica. Es decir, dar un pequeño repaso para no confundir e ir bien focalizados con lo que será Verifactu, ¿no? Hoy en España, digamos que tenemos que diferenciar bien claro en lo que es obligaciones de reporte fiscal y de facturación electrónica. En ese caso, por ejemplo, tenemos el FACE, que muchos conoceréis, opera desde 2015, que es una obligación de facturación electrónica y que aplica a aquellas empresas que desde el año 2015 tienen que hacer una factura a un organismo público. Puede ser una comunidad autónoma, un ayuntamiento o a un ministerio. A partir de ahí, pues no se le puede mandar una factura en el modelo tradicional que conocemos y entonces hay que hacerlo a través de facturación electrónica en una plataforma llamada FACE. Bien, otra de las cosas que ya aplica y seguramente vosotros conoceréis es el SI. El SI sí que es una pata de reporting que obliga a las empresas de más de 6 millones de euros de facturación desde el año 2017 a generar un reporte de todas las facturas emitidas y recibidas. Posteriormente, en el País Vasco incluyó lo que llaman Ticketpay en diferentes fases. De 2022 a 2024 también fueron formatos de reporte de todas aquellas empresas del País Vasco que exigían tener un sistema de facturación concreto
para reportarles a la agencia tributaria vasca todas las facturas generadas. Bien, digamos que esto ya es algo que ya existe, que ya convive con nosotros y con lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué está por venir? Está por venir Verifactu y está por venir facturación electrónica obligatoria, CREA y CRECE. Entre estas dos leyes que están por venir están generando muchísima confusión. La idea de hoy también es un poco aclararos exactamente qué diferencia hay. Bien, Verifactu será un sistema de reporting, mientras que facturación electrónica o CREA y CRECE será un sistema efectivamente de facturación electrónica. Hoy nos focalizaremos en concretar un poco lo que es Verifactu, como ha comentado Víctor y como ha comentado Yuki, en que lo tengáis claro exactamente qué es lo que implicará, pero no confundir con CREA y CRECE o facturación electrónica obligatoria, que es una ley que también afectará a las empresas del país, pero posteriormente, ¿vale? Entro en materia con Verifactu. Bueno, primero de todo os he hecho un pequeño resumen para que veáis un poco la diferencia entre estas cinco obligaciones que os he comentado. Las tres que ya están, tanto el FACE como el SI, como el Ticket Buy, como aquellas que van a estar por venir, como el Verifactu y el Crece. Entiendo que luego podremos mandaros la presentación para que la tengáis todos presente. Bien, entro un poco con la materia que es Verifactu. Verifactu es un sistema de envío de facturas a la agencia tributaria, que permitirá que las facturas emitidas por un contribuyente se comuniquen en tiempo real a la agencia tributaria, siempre y cuando tienen que tener unos estándares técnicos específicos y de seguridad muy específicos. Esto afectará a todos los profesionales liberales y autónomos, así como a las empresas españolas que no están actualmente en el SI o que no están en el Ticket Buy, ya que tienen una obligación de reporting fiscal, como habéis visto anteriormente, ya establecida. Por tanto, en resumen, afectará a todas las empresas, autónomos y profesionales liberales de menos de 100 millones de euros de facturación. Bien, se establecen dos plazos de homologación ya definidos, es decir, a partir del 1 de enero del año 2026, las empresas de menos de 6 millones de euros, que por tanto no están en el SI, tendrán que tener ya un sistema de facturación homologado y adecuado a la norma Verifactu. Y habrá una segunda fase que será lo mismo, pero será para profesionales liberales y autónomos, que será a partir del 1 de junio, como decía anteriormente. Bien. ¿Qué cambios obliga Verifactu? Vale, los principales cambios que obligará será, el más importante será que obligará a todas estas empresas y autónomos a tener un sistema de facturación, lo que llaman un SIF, un software certificado y obligatorio. Este sistema de facturación solo se podrá usar con facturación que cumpla con Verifactu, es decir, que tengan una maquinaria interna con soporte de integridad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas generadas. En segundo lugar, se obligará a tener un código QR y una mención verificable. Es decir, todas las facturas deberán llevar un código QR con una frase que permita verificar que las facturas en la sede se ha presentado en la agencia tributaria y que indicarán que es una factura verificable. La tercera obligación de este sistema Verifactu será el registro inalterable y la trazabilidad. Es decir, cada factura debe generar un registro seguro, es decir, una huella digital llamada una controversia importante que me quiero parar un poquito. Es decir, Verifactu permitirá dos modos. Eh, modo Verifactu sí o modo Verifactu no. Vale. La diferencia básicamente estará en que una vez que tú ya has generado la factura en este sistema de facturación homologado y de acorde un poco con la normativa, podrás hacer dos cosas. Podrás bien o darle a un botón que reporte y que genere la factura directamente a la agencia tributaria, que la comunique, tal y como se hace en el SI o como se hace en el Ticket Buy, pero también se abre la posibilidad de que no puedas dar el acceso a el envío a esa factura generada a la agencia tributaria. Eso no implica en ningún caso que no debas de tener un sistema de facturación homologado con Verifactu, sino que simplemente te da la opción de enviar la factura generada en el momento o no mandarla en el momento. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, como os decía, hay mucha controversia. Es decir, al final la agencia tributaria lo que quiere, lógicamente, es tener el reporte inmediato de la factura, ¿no? Es decir, tener ese control de la factura generada. Pero si decidimos que no podemos mandar o que no queremos mandar esa factura a la agencia tributaria en ese momento, tenemos que tener mucho cuidado con las implicaciones que puede tener, porque
estaremos sujetos a inspecciones, ¿no? Y en todo momento la agencia tributaria puede requerirnos que nuestro software cumpla con los requisitos técnicos. Es decir, habrá que demostrarle que tenemos un software que cumpla con ese hash, con ese registro, con ese QR, aunque no se envíe automáticamente. Y se debe conservar toda la documentación ante una exigencia de Hacienda. Eh, Aquí, como os decía, pues hay mucha diferencia de opinión. Obviamente la norma está hecha para cumplirla y aunque se da esta opción de no enviar la factura a Verifactu, la recomendación en todo extremo es siempre que ya que estás funcionando en un sistema de facturación homologado, reportarla inmediatamente y evitar problemas posteriores. Bien. Está prohibido el uso de formatos no seguros, es decir, no se podrá usar un Excel, un Word u otros sistemas que no permitan cumplir con integrabilidad, con trazabilidad y con las firmas hash necesarias, ¿vale? Estamos sujetos a sanciones importantes por incumplimiento. Tanto si utilizamos un software no homologado, el desarrollador de ese software tiene también implicaciones de sanción, como nosotros como usuario, por no cumplirlo, si se detectan sobre todo manipulaciones y con sanciones económicas, como os digo, bastante importantes. Y por último, el ámbito de aplicación. ¿A quién afecta? Pues afectará a todos los contribuyentes que expidan facturas usando software o sistemas informáticos, salvo algunas excepciones como aquellos que ya están en el SI o en el TIC-UBAI, en esos territorios forales con normativas propias. Bien. Desde lo que es Namirial, posteriormente Víctor os comentará un poco pues, la solución que hemos enfocado un poco para cumplir con la norma, ¿no? La solución Invoice. Es una solución muy básica, muy sencilla, muy intuitiva, que lo que va a permitir es generar un registro de facturación de alta, ¿vale? Va a tener lógicamente esa integridad e inalterabilidad de los registros de facturación que exige la agencia tributaria, va a conservar y la accesibilidad y la legibilidad de todos los registros generados en la facturación, va a permitir la remisión de los registros de facturación, va a permitir también una trazabilidad de los registros emitidos, que es tal y como pide la agencia tributaria, y también los registros de los eventos. Vale. Será una solución que habrá en versión web y en versión app y que básicamente funcionará de la siguiente manera. Es decir, desde la empresa pues se generará una venta al cliente, la cual generará una factura a través de nuestra plataforma Invoice que enviará a la agencia tributaria y que a la misma vez genera ese código QR exigible que se incorporará a la factura para que se lo puedas dar al cliente y en todo momento con la lectura de ese código QR va a permitir la visibilidad de factura verificable. Bien, por mi parte, os he comentado todo lo que es la parte de la teoría. Supongo que a lo mejor tenéis alguna duda. Si os parece, podemos ver la demo con Víctor de la plataforma y al final pues podemos abrir un turno de ruegos y preguntas para aquellos que tengáis alguna cuestión en concreta. Vale, Pablo, si os parece bien, os voy a presentar, pues os voy a hacer un pequeño tour de la herramienta de Namirial, ¿vale? Que cumple con Verifactu. Voy a compartir pantalla. Mm, Vale, vale. Me imagino que estáis viendo la pantalla, la suite de Namirial, ¿correcto? Vale, Sí. pues como os comentaba Pablo, esta es una de las herramientas, ¿vale? De Namirial para cumplir con Verifactu. Lo que se ha querido desarrollar con esta plataforma, pues que sea de un fácil uso, que sea muy intuitiva, es una plataforma robusta también para poder cumplir con Verifactu, ¿de acuerdo? Pues es una plataforma que es SaaS and Service vía web, ¿vale? También se puede hacer integraciones API con diferentes programas que trabajan las empresas a día de hoy. Y bueno, yo por mi parte lo que os voy a hacer es una demo, ¿vale? De cómo emitir una factura y cómo se van a generar esos registros y esa información que se va a enviar a la agencia tributaria de manera directa, ¿de acuerdo? Bueno, pues evidentemente como os comentaba, es una solución vía web con usuario y un password, ¿de acuerdo? En la home inicial tenemos aquí toda la información de las facturas que hemos emitido con la plataforma y ya os digo, os voy a emitir una factura para que veáis un poco la trazabilidad y cómo se va a enviar todos los datos
a la agencia tributaria, ¿vale? Pues evidentemente la plataforma de un inicio está vacía de información por parte del cliente, ¿no? Pues evidentemente ahí se van a tener que rellenar, ¿vale? La información tanto de clientes como de productos e importes que trabaja cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, si yo le voy a dar a mi factura, ¿vale? Comentaros que desde un usuario podéis tener, pues ser el caso que uno tenga dos o más sociedades, pues con ese usuario va a acceder a esas sociedades que se han integrado en IDAS Invoice, ¿vale? Va a seleccionar la empresa, va a emitir la factura, va a seleccionar el proveedor, ¿vale? Automáticamente se da un número de factura con una fecha y una serie de campos que por si se cree necesario se van a rellenar como periodo de facturación, número de expediente, número de pedido, bueno, una serie de campos que están ahí por si, si el cliente pues, necesita rellenar, ¿de acuerdo? Dicho esto, también informaros también que tiene una parte de IA, ¿vale? La plataforma, como veis aquí, se llama AIDA a día de hoy, ¿vale? Y es un asistente virtual el cual, pues, que le podemos hacer cualquier pregunta y nos puede dar respuesta, ¿vale? Pero yo me voy a enfocar en lo que es Verifactu, para que veáis qué es lo que va a generar este sistema para de envío a la agencia tributaria, ¿vale? Evidentemente, pues vamos a hacer unos artículos a facturar, ¿vale? Le vamos a agregar líneas, ya las tenemos configuradas. En la parte derecha tenemos vamos a ver en lo que estamos facturando en este caso, ¿vale? Y le vamos a dar a siguiente, configuraremos el método de pago. Yo es un entorno test, tengo al contado, pero aquí cada uno configura lo que haya pactado con su cliente. Le vamos a dar a siguiente. Y aquí es ya, voy a ver la estructura de la factura, ¿vale? Aún no la hemos enviado a Verifacto, aún no se han generado esos registros, ¿vale? Entonces le vamos a dar a guardar el enviar y ahora sí es cuando enviar esos registros a la agencia tributaria. Y se van a generar esos códigos, ¿vale? Y código QR de manera automática, ¿vale? Que es lo que va a hacer cumplir con Verifacto, ¿vale? Está, evidentemente, lo que es desde que se envía hasta que llegan los datos a la agencia tributaria, pues son unos minutos, ¿de acuerdo? Pero si veis aquí en la parte izquierda, pues ya tenemos el orden de envío que tengo esta factura. ¿De acuerdo? Pero yo quiero que veáis también pues, una serie de facturas que se han enviado previamente, ¿vale? Y al final lo que dice Verifactu, ¿vale? Es que se nos han generado estos registros que vemos aquí, ¿vale? Con este código QR, ¿vale? Para garantizar la inalterabilidad, la veracidad de la factura y conservación de la factura. Y a más, la plataforma nos va a, que dispone de una opción que es consultar con la AEAT, que si yo clico aquí, vamos a saber que esa factura ha sido enviada a la agencia tributaria de manera correcta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por mi parte, no sé si quieres comentar algún punto más, pero yo creo que lo importante es destacar, ¿no? Es la parte en la cual pues, el usuario de IDAS Invoice, pues evidentemente con esta plataforma cumple con Verifactu, ¿de acuerdo? Y destacar pues esta parte de aquí, ¿no? Que es el registro que se va a generar y esa consulta que vamos a hacer desde la propia plataforma para saber si se han enviado de manera correcta la información a la agencia tributaria. Pablo, no sé si crees conveniente. Bueno, sí, yo únicamente, aparte de tienes algún problema de sonido, Víctor, y se Sí, escucha a veces un poquito como que rasca. Entonces, nada, y simplemente decir que, bueno, donde veis un poco el modelo de factura en Amirial, obviamente ponen Amirial, pero eso se puede personalizar con el logo de cada uno. Es decir, la factura en cuestión permite esas personalizaciones. Básicamente es un poco lo que quería aportaros. va, No sé si va. tenéis. No sé, Yuki, podíamos abrir ya algún turno de preguntas con respecto o bien a la parte más normativa y de teórica o con respecto a la parte de la demo de nuestra solución en concreto.
voy a hacerla directamente o si quieren dejarla en el chat, yo la leo y para que la podáis responder sin problema. ¿Alguna pregunta? ¿Tan claro lo he contado? No sé si alguien está hablando, pero veo que está mutado, entonces a lo mejor quiere quitarse el micrófono. Creo que no. Sí, sí, sí. No, Sí, No, yo hasta aquí bien. bien, vale. bien. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta posterior, pues evidentemente que ese Pablo que se ponga en contacto con nosotros, Sí, yo os Yuki. voy a dejar aquí, os voy a compartir aquí una pantalla, un segundito, que os pongo aquí los teléfonos, por si queréis, eh, creo que los estoy compartiendo ya, tanto de Víctor como mío, y la dirección de correo electrónico, pues si alguno de vosotros quisiera tener alguna duda, tiene alguna duda y quisiera hacer alguna pregunta, pues nada, estamos a vuestra disposición, ¿vale? De todas maneras, yo mandaré la presentación directamente a Yuki, y por si acaso luego, pues, Tenemos, Pablo, perdona, Yuki, tenemos una pregunta que he visto aquí en el chat. Si perfecto. quieres, ¿la lees tú, Yuki, o...? Sí, la leo yo misma si queréis. Vale. Está aquí. Digo, hola, no he oído bien si esta plataforma es la que tendrá Hacienda para todos o es personalizada para las diferentes empresas. Bueno, esta plataforma en concreto que os ha enseñado Víctor es de Amidial, es propia, es privada, ¿vale? Es decir, es una plataforma que permite personalizarla con tus logos, como yo decía anteriormente. La agencia tributaria tiene la intención de lanzar una mini plataforma, no es una plataforma, es un generador de facturas realmente, ¿vale? Pero está muy destinado para empresas o autónomos que tengan algo muy concreto, muy específico, ¿vale? Entonces será una plataforma, lógicamente, propia de la agencia tributaria, donde tú te generarás una factura y ya quedará reportada Verifactu. La diferencia un poco con este tipo de plataformas o soluciones privadas es que obviamente harás factura por factura, es decir, no habrá ningún registro, ningún reporte, es decir, no te quedará constancia como aquí que te puede quedar pues todo lo que es un historial, donde puedes ir grabando un poco tus proveedores, tus clientes, donde puedes ir grabando un poco tus registros, tus líneas y de alguna manera tengas pues un acceso a mañana a hacer más facturas. Pero ya os digo que esa plataforma de la agencia tributaria, que creo que está ya en pruebas o no sé si ya está operativa, es una plataforma no como tal, sino que es un generador de facturas simplemente. Y está muy destinado, pues eso, para gente que tenga que hacer pues una, tres, cinco facturas al año. O sea, no es operativa para una empresa o para alguien que de alguna manera pues factura de forma habitual. Tenemos otra pregunta. Sí. Pablo dice, ¿la fecha de emisión de la factura es la fecha de envío a Hacienda? Correcto. Es decir, es una entrega inmediata. Es decir, es igual que el sí, como funcionan en las empresas grandes. Es decir, tú hoy haces una factura a un cliente y automáticamente, con independencia un poco de las condiciones que hayas pactado con tu cliente, eso no tiene que ver nada. Hoy estás generando una factura y automáticamente tiene que estar reportada Verifactu, ¿vale? Entonces tiene fecha de hoy. Entonces, a partir de ese momento ya queda un registro. La diferencia con sistemas de facturación que no estaban precisamente homologados, como los que tenemos ahora, o un simple Word, es que hoy tú generas una factura, pero obviamente como no hay un control de ello, mañana puedes modificar la fecha, puedes modificar un campo, que es lo que será ilegal a partir de ese momento. Entonces, si tú mañana, por lo que sea, esa factura generada con fecha de hoy, quieres modificarla porque no procede o porque es un error o porque hay que corregirla, habrá que mandar una factura en la plataforma de corrección autorrectificativa y enviar la factura nueva de nuevo. Pero efectivamente, si tú hoy generas una factura con fecha de hoy, queda registrada en Hacienda, en la agencia tributaria, con fecha de hoy. Tenemos otra, Pablo, bueno, dos más. Dicen, me han comentado que se tendrá que enviar factura por Albarán. ¿Es correcto? Si es así, no lo veo operativo. No, no es correcto. Es decir, los albaranes no tienen que ver nada con las facturas, ¿vale? Esto es un sistema de reporting fiscal de facturación, ¿vale? Los albaranes, presupuestos, cualquier otra cosa, ¿sabes? No aplica. Lo que sí que permite nuestra plataforma, que Víctor no lo ha comentado, es que tú puedes generar
al envío de la factura puedes incorporarle una serie de documentación adicional, ¿vale? Es decir, que tú cuando vayas a enviar al cliente esa factura que ya te ha generado el código QR y ya está presentada en Verifactu, puedes presentar a lo mejor el albarán o el presupuesto o cualquier otro tipo de documento adicional para que tu cliente reciba todo el pack completo de documentación. Pero el reporting solo es de facturas. Dicen también, ¿no se podrán modificar las facturas una vez enviadas? ¿Perdona? Dice, Yuki. ¿no se podrán modificar las facturas una vez enviadas? No, no se puede modificar esa factura. Lo que se puede mandar es una factura rectificativa. Bueno, lo que se puede no, lo que se deberá hacer es una factura rectificativa y enviar una factura y esa factura rectificativa con los datos correctos. Pero lo que no se puede hacer es modificar. Es decir, lo que se pretende precisamente es la ineltabilidad, que haya una trazabilidad y que no sea modificable la factura, ¿vale? Con un poco los sistemas que hay ahora, que incluso hay sistemas de facturación que te permiten modificar una factura ya generada. Dicen también, ¿el traspaso de datos de clientes del programa actual a la plataforma Namirial se puede hacer automática o debe ser manual? No, se puede hacer. Tenemos un módulo que podemos hacer una carga automática de esos datos generados ya actualmente de vuestros clientes, con los datos de vuestros clientes, para poder cargarlo y que no tengáis que cargarlo manualmente, ¿vale? En este caso, nosotros lo que recomendamos, por ejemplo, en este caso a las empresas que tienen obligación del 1 de enero, a partir del 1 de enero, nosotros ya estamos vendiendo la plataforma y la estamos vendiendo regalando estos 2 meses. Es decir, estamos regalando un poco, comprando una anualidad, pero que aplica desde ya hasta el 31 de diciembre de 2026. Porque lo que pretendemos realmente es esto, ¿no? Que en estos 2 meses y pico que quedan para que empiece la obligatoriedad, las empresas puedan ir preparando la plataforma con todos los datos, todos los registros y no tener que el día 1 de enero comprar el producto y empezar a picar los datos y no sé, un poquito que vayan trabajando y que vayan practicando en ella. Vale, dice, y si viene un cliente, le hacemos una venta al contado, se crea la factura y después te dice que quiere que salgan sus datos, ¿no se puede modificar para poner su nombre? Perdona, no he entendido muy bien. Entiendo que lo que dice es un poco la factura simple, ¿no? Es decir, cuando un cliente, pues, que me corrija si estoy equivocado. Cuando una factura, por ejemplo, yo voy a un comercio y no doy mis datos, ¿sabes? Pues es una factura simple, simplificada. Esa factura también tendrá que tener un código QR, aunque no figuren mis datos. Si posteriormente quiere tener mis datos, pues igual habrá que hacer una rectificación de esa factura para incluir esos datos. La factura es la misma, pero hay que incluirla, ¿vale? Vale, dice, ¿los comercios tendrán que hacer factura por cada ticket de caja? Correcto. Factura simplificada, pero sí. Tendrá que hacer una factura o en el ticket tener el código QR incrustado. Es decir, todas las facturas que se generen, tanto sean personalizadas como anónimas, lo que llamamos ticket o factura simplificada, deben cumplir con la normativa y deben generar un código QR, correcto. Dice, ¿las facturas de anticipo se tendrán que enviar o debemos esperar a tener la factura definitiva, aunque sea con importe cero? Las facturas de anticipo. Mm, entiendo que si hace un registro en la contabilidad como factura generada, es decir, si ya se para como factura, habrá que hacerlo igual, ¿vale? Habrá que hacerlo igual. No entiendo muy bien un poco la pregunta, pero quiero pensar que es que si se genera una factura y esa es la factura que digamos que presentamos, ¿vale? Será la obligatoria. Si lo hace con importe cero y luego hay otra factura posterior, entiendo que será la posterior. Ahí no sabría decirte pues un caso muy concreto, pero entiendo que será la factura que tú generalmente presentas habitualmente como legal, como la real, es la que tienes que presentar en entiendo que lo que se refiere a una factura de anticipo puede ser una especie como de proforma. Y creo que si no tiene factura, no tiene un número de facturación de trazabilidad, esa no será necesaria y se presentará la posterior, la legal. Vale, dijo, al meu establiment mi establecimiento es una fleca cafetería. Las vendas SND, no sé, no entiendo la pregunta. Creo que se ha quedado.
Bueno, si no, Javi, torna a la ficar, por fi, que no es veu bé. Vale, otra pregunta. ¿Es compatible para facturar a la administración? A la administración es diferente. A la administración se factura por el proceso FACE, ¿vale? Como explicaba al principio. Es decir, la administración pública ya desde el año 2015 tiene su propio sistema de facturación. No tiene que ver nada esto con lo otro. Para que os hagáis una idea, un poco la diferencia. Verifactu es un sistema de reporting, como os decía, mientras que facturar a la administración pública es un sistema de facturación, de invoice. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros también tenemos la posibilidad, dentro de nuestro portfolio de productos, de clientes que facturan al FACE y tenemos una plataforma que lo facilita, pero es diferente. Verifactu es reporting fiscal y FACE es facturación. Dice, en Namirial hay módulo de contabilidad para poder hacer los traspasos automáticamente de facturación a contabilidad. A ver, no tiene un proceso de contabilidad, es decir, el proceso, la solución nuestra de Invoice no es un programa de contabilidad, es un poco lo que tiene que aclarar. Lo que sí que tenemos es un conector que conecta con los principales RPs de contabilidad nacionales, como por ejemplo SAGE o como A3, de tal manera que tú puedes instalar ese conector en tu programa, en tu SAGE, y todas las facturas generadas por Verifactu lo que van a hacer es llamarlas para facilitarte la contabilidad en el SAGE, ¿vale? Pero es compatible con una serie de programas, digamos, nacionales o importantes. Pero como os digo, Invoice es un presentador de facturas cumpliendo la ley, no es un programa de contabilidad. Aún así, como os digo, cuenta con un conector que puede mandar esa información al programa de contabilidad siempre y cuando pues, sea uno de estos que tenemos un poco en la lista de compatibles. Vale, Pablo, pues creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Solo Rosa ha hecho dice que se ha cortado la luz y tal, y que si enviaremos, sí que lo enviaremos. Mi compañera Eva Vale. os hará llegar la presentación Bien. y también la grabación que lo hemos grabado, así que ya lo tendréis todos. Así que si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias, Pablo y Víctor. Gracias a A ti. ti, Ha sido muy Yuki. interesante, Cualquier ¿vale? cosa, están ahí los teléfonos o están los correos electrónicos y encantado de solucionar cualquier duda que tengan, ¿vale? De todas maneras, Genial, muchas gracias. vale, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Pues Gracias, 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 Yuki. Yuki. Adiós, Pablo, adiós. Que hablamos. vaya muy Gracias a bien. todos. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, buenos días.